Imagínate tirado en el barro. Tu pierna está destrozada. Tu sangre se acumula en la tierra bajo tus pies. En algún lugar delante de ti, más allá del humo, los cañonazos y los gritos, la batalla continúa. Y sabes, de hecho, te lo han dicho, que nadie vendrá a rescatarte. No hasta que termine. No hasta que los generales decidan que se ha disparado el último tiro y se ha bajado la última espada. Podrías estar allí 30 horas, 40, quizás más. No te estás muriendo a causa de tu herida. Te estás muriendo de la espera. Esto no era una historia de terror inventada por la imaginación de alguien. Era la medicina militar a finales del siglo XVIII. Era la realidad aceptada de la guerra. Los soldados que sobrevivían al impacto inicial de una bala de mosquete o el filo de un sable eran tendidos donde caían y abandonados allí, sangrando, con fracturas, en estado de shock, mientras la batalla continuaba a su alrededor. Los cirujanos estaban apostados a kilómetros de distancia del frente, resguardados tras las líneas de retaguardia del ejército, y no avanzaban hasta que cesaban los disparos. Esa era la norma, esa era la doctrina, esa era la ley, y durante siglos nadie lo cuestionó, hasta que un joven médico de los Pirineos franceses decidió que la norma era errónea, que la norma no protegía a los soldados, sino que los mataba, y tomó una decisión que sus superiores calificaron de insubordinada, temeraria y totalmente no autorizada. Una decisión que cambió la forma en que el mundo entero responde a las lesiones humanas catastróficas, una decisión de cuyo legado casi con toda seguridad te has beneficiado sin siquiera conocer su nombre. Su nombre era Dominique Jean Larrey, y lo que construyó desafiando la autoridad militar se convirtió en el modelo para todas las ambulancias, todos los sistemas de atención médica de emergencia, todos los hospitales de campaña y todas las unidades de paramédicos que existen hoy en día en la Tierra. Para comprender por qué el desafío de Larrey fue tan revolucionario, primero hay que entender cuán catastrófica se había vuelto la medicina en el campo de batalla hacia la década de 1790. No porque la medicina en sí no hubiera progresado, lo había hecho, lenta dolorosamente, sino porque el sistema para administrar esa medicina a los soldados heridos no era un sistema en absoluto. Era una ocurrencia tardía. Una estructura burocrática diseñada más para la conveniencia del movimiento del ejército que para la supervivencia de sus hombres. Cuando un soldado caía en combate durante las guerras revolucionarias y los conflictos de finales del siglo XVIII, el procedimiento habitual era el siguiente. Permanecía donde caía. Esperaba. Si tenía suerte, un compañero podía arrastrarlo unos metros hasta un lugar relativamente seguro entre descargas. Si no tenía tanta suerte, simplemente quedaba a la intemperie, expuesto al fuego, al frío y a una hemorragia que, incluso con un tratamiento rudimentario, podría haberse ralentizado o detenido por completo. Las ambulancias existentes no tenían permitido acercarse al campo de batalla mientras continuaba el combate. Permanecían tras las líneas, a veces a 4, 5 e incluso 8 kilómetros de distancia. Piensen por un momento en lo que esto significa. Un hombre recibe un disparo en el fémur. Sin torniquete, compresión y elevación, una herida en el fémur puede matarlo en menos de 10 minutos solo por la pérdida de sangre. Ese mismo hombre, si recibe tratamiento en una hora con atención básica para la herida y un torniquete adecuado, tiene una probabilidad razonable de sobrevivir. Ahora imaginen que la ayuda más cercana está a 8 kilómetros en una pesada carreta por caminos empedrados y campos arados. Las cuentas son sencillas. Son una sentencia de muerte. Es imposible calcular con precisión el número oficial de soldados que murieron por heridas no tratadas y exposición prolongada antes de llegar a un cirujano, pero los historiadores de la medicina militar estiman la cifra en cientos de miles a lo largo de las guerras de esta época. Durante las campañas italianas de la década de 1790, los cirujanos del ejército francés informaron que la gran mayoría de los soldados que llegaban a los puestos de socorro de la retaguardia llegaban demasiado tarde para una intervención efectiva. Llegaban con heridas gangrenosas, con infecciones tan avanzadas que la amputación, la herramienta tosca y brutal de último recurso, era la única opción. Heridas que podrían haberse limpiado y vendado horas antes, en cambio, permanecían incubadas durante un día y medio en la inmundicia del campo de batalla. Huesos que podrían haberse entablillado o inmovilizado, en cambio, se desintegraban bajo el peso de un soldado que se arrastraba a lo largo de 1,5 kilómetros de tierra devastada. Un informe del ejército francés sobre la campaña italiana de 1796 estimó que por cada soldado muerto en combate, otros 2 o 3 fallecían en los días siguientes a causa de heridas que no deberían haber sido mortales. No deberían haberlo sido, pero lo fueron,
porque para cuando llegaban los servicios de emergencia, la herida ya había tomado su propia decisión fatal. Este era el mundo que Dominique Jean Larrey heredó. Y este era el mundo que le dijeron, sin rodeos, que no era su responsabilidad cambiar. Larrey nació en 1766 en el pueblo de Vaudean, en las estribaciones de los Pirineos franceses. Su infancia estuvo marcada por la pérdida. Su padre falleció cuando Dominique tenía apenas 13 años, dejando a la familia en una situación difícil, y el joven Larrey fue enviado a vivir con su tío, un respetado cirujano en Toulouse. Fue bajo la tutela de su tío que Larrey se adentró en el mundo de la medicina, y lo que encontró allí despertó en él una pasión que jamás apagó. No era un científico distante. No era un médico interesado en la teoría por sí misma. Era un hombre que observaba el sufrimiento y lo sentía personalmente, que veía a un soldado herido y experimentaba algo cercano a la urgencia física, una necesidad casi involuntaria de moverse, de actuar, de intervenir. Estudió medicina en París, en el Hôtel Dieu, uno de los hospitales más antiguos de Francia, y demostró ser un estudiante brillante, preciso con las manos, ágil mentalmente y con una serenidad que le sería útil en situaciones que la mayoría de los hombres no habrían podido soportar. Se unió brevemente a la Armada francesa, participando en un viaje a Terranova que le mostró cómo las heridas y las enfermedades se comportaban de manera diferente en distintos entornos, un detalle que más tarde utilizaría para adaptar sus métodos a diferentes escenarios bélicos. Para cuando las guerras revolucionarias francesas comenzaron a reclutar a cientos de miles de jóvenes para el servicio militar, Larrey ya era un cirujano capacitado con ideas que el estamento médico-militar consideraba inquietantes. Se unió al ejército francés de Rhin en 1792 y lo que vio allí le provocó una profunda transformación. En aquel primer año de la Guerra de Secesión, Larrey presenció la muerte de soldados no porque sus heridas fueran mortales, sino porque permanecían horas sin atención médica mientras la batalla continuaba a su alrededor. Vio a hombres desangrarse en la hierba a 50 metros de donde se encontraba, sin poder alcanzarlos porque las normas lo prohibían. Vio cómo se repetía la misma escena. Hombres caían, hombres esperaban, hombres morían, y con cada repetición, su frustración se intensificaba, volviéndose más precisa, más concentrada, más peligrosa para el orden establecido. Comenzó a elaborar un plan. No se trataba solo de una reacción emocional. Larrey era científico y abordó el problema desde una perspectiva científica. Había observado algo que solo parece obvio en retrospectiva. Cuanto antes se trataba una herida, mejor era el pronóstico. Cada hora de retraso aumentaba el riesgo de hemorragia mortal, infección sistémica y shock. La relación entre el tiempo y la supervivencia no era lineal, sino catastrófica. Una herida tratada en la primera hora tenía un pronóstico mucho mejor que una tratada después de 12. En las condiciones de un campo de batalla del siglo XVIII, una herida tratada después de 24 horas era, en muchos casos, irreversible. Larrey lo anotó, lo documentó. Empezó a argumentar que era necesario invertir todo el sistema de medicina militar de retaguardia. En lugar de esperar a que los soldados fueran llevados al cirujano, el cirujano debía ir a donde estaban los soldados. Inmediatamente. Durante la batalla, bajo fuego si era necesario. Sus superiores le dijeron que eso era impensable. La oposición a la que se enfrentó Larrey no era meramente burocrática, era institucional en el sentido más profundo, la oposición de toda una cultura militar organizada en torno a ciertas ideas preconcebidas sobre la función de los médicos. Los cirujanos no eran guerreros, no debían estar en el campo de batalla. El campo de batalla era para los soldados, los oficiales, los artilleros, la caballería y la infantería. El trabajo del cirujano consistía en reparar los daños a posteriori, como un carpintero contratado tras el derrumbe de un edificio. La idea de que un cirujano se desplazara por una zona de combate activa se consideraba no solo peligrosamente impráctica, sino también vagamente inapropiada. Una confusión de roles que podía perturbar el orden militar. También existían serias objeciones logísticas. Las ambulancias existentes, vehículos pesados y engorrosos que eran prácticamente hospitales sobre ruedas, no estaban diseñadas para desplazarse rápidamente por terreno abierto. Eran lentas, difíciles de manejar y de maniobrar. Trasladarlas a un campo de batalla activo crearía caos, obstaculizaría el movimiento de tropas, expondría a los conductores civiles a condiciones de combate para las que no estaban entrenados y podría interferir con las decisiones tácticas. Los oficiales superiores argumentaron que la solución que proponía Larrey sería más perjudicial que la enfermedad que pretendía combatir.
No eran argumentos absurdos. Eran los argumentos de hombres que habían forjado sus carreras en torno a un sistema determinado, que comprendían las exigencias operativas del despliegue de un ejército en el campo de batalla y que creían sinceramente que llevar vehículos médicos al frente crearía más problemas de los que resolvería. Lo que les faltaba era la experiencia directa y cotidiana de la Rey, quien presenciaba el costo humano del sistema reflejado en los rostros de los hombres moribundos. La Rey no discutió, construyó. Comenzó a diseñar un nuevo tipo de vehículo, no la pesada ambulancia militar convencional, sino algo más ligero, rápido y de concepto fundamentalmente diferente. Las llamó ambulancias volantes. Se trataba de vehículos con suspensión, mucho más ligeros que las ambulancias militares existentes, diseñados para desplazarse a gran velocidad por terrenos difíciles. Cada una podía transportar soldados heridos, lo que es crucial, suficientes suministros médicos básicos para un tratamiento inmediato en el campo de batalla, vendas, torniquetes, instrumental quirúrgico, opio para el dolor y vinagre de vino para limpiar heridas. No eran quirófanos completos sobre ruedas. Eran vehículos de respuesta rápida, diseñados para llegar rápidamente a un soldado herido, estabilizar su herida y evacuarlo a la retaguardia para una cirugía más compleja. El diseño era elegante por su sencillez. Las versiones de 2 ruedas podían moverse incluso más rápido que los modelos de 4 ruedas, abriéndose paso entre formaciones de caballería y piezas de artillería, y atravesando terrenos que un carro más pesado no podría sortear. La Rey entrenaba a sus equipos, no solo a los conductores, sino también a los soldados que formaba como auxiliares médicos, para que respondieran con rapidez y eficacia. Se inspiró conceptualmente en las tácticas de caballería que había observado: velocidad, flexibilidad, la capacidad de desplazarse donde más se necesitara y luego retirarse antes de convertirse en un estorbo. La idea era extraordinaria por su audacia. No se limitaba a proponer un nuevo equipo, sino una nueva filosofía: que un soldado herido tenía derecho a la atención médica del ejército sin tener que esperar a que terminara la batalla, que el tratamiento de los caídos no era secundario al combate, sino simultáneo, que un general que dejaba morir a sus heridos durante horas para preservar un supuesto orden de batalla cometía, en un sentido muy real, un error matemático, porque los soldados sanos y vivos, capaces de regresar al campo de batalla, eran un activo militar, y dejarlos desangrarse en una trinchera destruía ese activo con la misma certeza que la artillería enemiga. Algunos de sus colegas estaban convencidos. Muchos no. Varios oficiales médicos de alto rango acusaron a la Rey de extralimitarse en sus funciones y poner en peligro tanto sus propios equipos médicos como la integridad operativa de las unidades a su alrededor. Un informe de la época describía sus propuestas como contrarias al orden establecido e impracticables en su ejecución. Se dice que otro oficial le dijo sin rodeos que los soldados heridos eran el sacrificio del ejército, no su responsabilidad. La Rey recibió las críticas, las tomó nota cuidadosamente y continuó construyendo sus ambulancias. La primera prueba de fuego llegó en 1797, durante la campaña francesa en la batalla de Limburgo, en la actual Alemania. Los combates fueron intensos. Las fuerzas francesas se enfrentaron a los defensores austriacos en un terreno que diezmaba a los hombres a un ritmo espantoso. Y por primera vez en la historia de la guerra moderna, algo diferente ocurrió en aquel campo de batalla. Las ambulancias voladoras avanzaron, mientras la batalla aún continuaba, mientras la artillería disparaba y las formaciones de infantería se enfrentaban en los campos de abajo. Los equipos de la Rey conducían sus veloces y ligeros carruajes hacia la línea del frente. Llegaban hasta los soldados caídos mientras aún estaban con vida. Aplicaban torniquetes, limpiaban las heridas, inmovilizaban las extremidades fracturadas y administraban los analgésicos que tenían a mano. Luego, cargaban a los heridos y los trasladaban hacia la retaguardia, no a la retaguardia lejana, sino a un puesto quirúrgico avanzado que la Rey había situado lo más cerca posible del combate, dentro de los límites de seguridad, donde se podía comenzar de inmediato un tratamiento más completo. Los resultados fueron medibles e inmediatos. Soldados que en batallas anteriores habrían muerto desangrados y en estado de shock sobrevivían a sus heridas. Extremidades que habrían requerido amputación tras 12 horas de inflamación e infección sin tratamiento se salvaban porque se intervenía durante la primera hora. El propio la Rey, trabajando a una velocidad extraordinaria. Los relatos de la época lo describen realizando amputaciones en tan solo 3 o 4 minutos, un ritmo que sus críticos inicialmente tacharon de temerario, pero que reflejaba la comprensión de que la rapidez en la cirugía, en una época anterior a la anestesia, era en sí misma una forma de misericordia. Atendía a los heridos a un ritmo nunca antes visto en el ejército.
En la batalla de las pirámides de Egipto en 1798, donde las fuerzas de Napoleón se enfrentaron a la caballería mameluca en uno de los combates más surrealistas de la historia, el sistema de la Rey se enfrentó a su prueba más exigente hasta la fecha. La campaña egipcia fue brutal en aspectos que iban mucho más allá de las heridas convencionales de batalla: insolación, disentería, oftalmía, peste, todo ello agravado por las heridas sufridas en combate. La Rey trabajó sin descanso, desplazándose entre los enfermos y los heridos, y sus ambulancias voladoras transportaban a los hombres desde el frente hasta los quirófanos en tiempo real mientras la lucha continuaba a su alrededor. Fue durante esta campaña que el propio Napoleón, quien inicialmente se había mostrado escéptico ante el enfoque de la Rey, se convirtió en uno de sus más fervientes defensores. Napoleón observó el impacto de las ambulancias voladoras en la moral y la eficacia de su ejército y comprendió algo que los puramente lógicos militares habían pasado por alto. Los soldados que saben que serán evacuados rápidamente si resultan heridos luchan de manera diferente a los que creen que serán abandonados a su suerte. Saber que la ambulancia estaba en camino, que existía ayuda, que el ejército no los había dado por perdidos, cambió el cálculo psicológico de la batalla de maneras que afectaron el desempeño en combate de todas las fuerzas. El punto culminante de la historia de la Rey, el momento que cristalizó su legado de la manera más dramática e innegable, llegó en septiembre de 1812, en la batalla de Borodino. Borodino fue el mayor enfrentamiento de un solo día en las guerras napoleónicas y uno de los días más sangrientos de toda la historia militar. La grande armée de Napoleón llevaba meses marchando hacia Rusia y ahora, en un campo a 112 kilómetros al oeste de Moscú, se enfrentó al ejército ruso del general Kutuzov en una contienda que determinaría el destino de la campaña de Moscú. Las cifras eran asombrosas. Aproximadamente 250,000 soldados en cada bando, 1,200 piezas de artillería disparando simultáneamente, y en un solo día de combate que duró desde el amanecer hasta bien entrada la tarde, entre 70,000 y 80,000 hombres resultaron muertos o heridos. Esto supone una tasa de bajas de aproximadamente 40,000 hombres por bando en menos de 12 horas. La Rey estaba allí. Llevaba 15 años perfeccionando su sistema. Sus ambulancias voladoras habían evolucionado a lo largo de decenas de campañas, en Italia, en Egipto, en Prusia, en España. Sus equipos quirúrgicos estaban entrenados y practicaban. Sus puestos de socorro avanzados estaban organizados con una precisión casi militar. Y en Borodino, se necesitaban como ninguna batalla anterior lo había exigido. Durante toda la lucha, los equipos de la Rey avanzaron por terrenos en constante disputa, bajo bombardeos de artillería, fuego de mosquetes, el caos de las cargas de caballería y los contraataques de infantería. Llegaron hasta hombres heridos de bala en el pecho, el abdomen y las extremidades. Llegaron hasta hombres alcanzados por fragmentos de artillería cuyas heridas se habrían considerado desesperadas en cualquier época anterior de la medicina militar. Se movían con rapidez, priorizaban los casos con más posibilidades de recuperación y pasaban a otro cuando ya no había nada que hacer, y enviaban un flujo constante de heridos a los puestos quirúrgicos avanzados de la Rey. Según relatos históricos posteriores, el propio la Rey realizó aproximadamente 200 amputaciones en las 24 horas posteriores a la batalla de Borodino. 200. Esa cifra es casi incomprensible. Para ponerlo en perspectiva, un cirujano traumatólogo moderno podría realizar de 3 a 5 cirugías mayores en una jornada laboral completa, con anestesia general, esterilización, personal de enfermería capacitado y múltiples especialistas disponibles para consultas. La Rey realizó este volumen de cirugías mayores en el campo de batalla, en condiciones de extrema suciedad y ruido, con instrumental primitivo y sin más anestesia que opio y alcohol, trabajando a la luz del fuego al anochecer. Atendió a soldados de ambos bandos, franceses y rusos por igual, una práctica poco común en la guerra de su época y que le valió críticas de algunos de sus propios oficiales. En una ocasión, recibió la orden directa de limitar su atención médica únicamente a soldados franceses. Ignoró la orden. Su postura era sencilla y, en cierto modo, radical. Un herido era un paciente. El uniform era irrelevant. La herida, no. Se dice que, en las horas previas y posteriores a la masacre de Borodino, salvó a unos 800 hombres que, bajo el antiguo sistema de retaguardia, casi con toda seguridad habrían muerto. Algunos relatos históricos sitúan la cifra más alta, otros algo más baja. Pero la magnitud es la misma. Cientos de vidas salvadas no por ningún milagro farmacológico, ni por ninguna innovación quirúrgica,
sino por una sola intuición sobre la relación entre el tiempo y la supervivencia, y por la voluntad de un hombre de desobedecer las órdenes que se interponían entre su intuición y su puesta en práctica. Napoleón presenció lo ocurrido en Borodino y pronunció una frase que se ha repetido desde entonces en la historia de la medicina militar. Miró a la rey y dijo: si el ejército alguna vez erigiera una estatua en señal de gratitud, debería ser en honor a este hombre. La rey sobrevivió a la campaña rusa, aunque por poco. La retirada de Moscú, una de las más devastadoras de la historia, se cobró la vida de decenas de miles de personas a causa del frío, el hambre y las incursiones cosacas. La rey permaneció con los heridos, negándose a abandonarlos al invierno ruso cuando una retirada más rápida podría haberle salvado la vida. Documentó casos de congelación que nunca antes se habían descrito clínicamente. Desarrolló tratamientos de campo para la hipotermia. Utilizó la catástrofe de la retirada como laboratorio de medicina de supervivencia, que influiría en la práctica médica militar durante generaciones. En Waterloo, en 1815, la suerte de la rey se acabó en un sentido. Fue capturado por las fuerzas prusianas durante el colapso francés. Tras ser confundido inicialmente con el mismísimo Napoleón, estuvo a punto de ser ejecutado en el acto. Lo que lo salvó fue, sorprendentemente, un general prusiano que lo reconoció de campañas anteriores, un general cuyo hijo la rey había atendido años atrás y a que le había salvado la vida. El general no solo le perdonó la vida a la rey, sino que le proporcionó un salvoconducto y un caballo. Incluso Wellington, el comandante británico que había pasado años luchando contra los ejércitos de Napoleón, intervino específicamente en favor de la rey al enterarse de su captura. Mandó comunicar que la rey debía ser tratado con todos los honores militares y liberado, diciendo, con palabras que han perdurado a lo largo de la historia con un tono de sincera admiración: espero que no le ocurra nada. Es el médico militar más distinguido de Europa y un hombre de gran humanidad. Esa frase, hombre de gran humanidad, dicha por un comandante que había pasado años viendo cómo el trabajo de la rey salvaba a los hombres contra los que luchaba, es muy significativa. Significa que, incluso desde el otro lado del campo de batalla, incluso desde detrás de la línea enemiga, la calidad de lo que la rey había construido era inconfundible. Tras la batalla de Waterloo, regresó a Francia y vivió hasta 1842, donde continuó enseñando, escribiendo y perfeccionando los principios de la medicina militar que había desarrollado a lo largo de toda su carrera. Escribió extensamente sobre sus experiencias, elaborando detallados informes clínicos que siguen siendo valiosos para los historiadores de la medicina hasta el día de hoy, no solo como documentos históricos, sino también como observaciones sobre el tratamiento de heridas, infecciones, técnicas de amputación y la fisiología del trauma que, en muchos casos, se adelantaron décadas al consenso médico general. El legado de la rey no es simplemente un capítulo de la historia militar. Es la base de un sistema que salva millones de vidas cada año, en contextos que nada tienen que ver con la guerra. Sus ambulancias voladoras, su innovación despreciada, no autorizada y desobediente, se convirtieron en el modelo directo para el cuerpo de ambulancias de campaña que todas las grandes potencias militares acabaron adoptando. El principio de que la atención médica de emergencia debe ir al paciente, en lugar de esperar a que el paciente acuda a ella, está ahora tan arraigado en la medicina de urgencias que parece obvio. Pero no lo era antes de la rey. Era radical y, durante un tiempo, estuvo prohibido. El concepto de triaje, el sistema de priorización de pacientes según la gravedad y la posibilidad de tratamiento de sus heridas, que la rey formalizó durante las campañas napoleónicas, es hoy la piedra angular de la medicina de urgencias a nivel mundial. Todas las salas de urgencias, todos los incidentes con múltiples víctimas y todas las operaciones de respuesta ante desastres utilizan alguna versión del sistema de triaje que la rey desarrolló en los campos fangosos y caóticos de Borodino y Waterloo. Las etiquetas que se ven en las víctimas de desastres, el sistema de códigos de color que determina quién recibe atención primero, son su legado. El paramédico moderno, que se apresura hacia un accidente automovilístico mientras los escombros aún se están asentando, llevando una bolsa llena del esencial para estabilizar a un paciente para su traslado, moviéndose rápido y con determinación hacia el punto de máxima lesión en lugar de esperar en un hospital a que llegue el paciente. Está operando exactamente según el principio que los comandantes de la rey le dijeron que era imprudente, no autorizado y contrario al orden establecido. El helicóptero ambulancia que traslada a una persona gravemente herida desde la mediana de una autopista hasta un centro de traumatología es, en su esencia conceptual,
simplemente una versión más rápida de la ambulancia volante que un joven médico francés construyó en 1792, movido por la frustración, los principios y la rebeldía. Cada ambulancia que hayas visto, cada técnico de emergencias médicas que haya atendido a alguien en el terreno, cada protocolo que establece que un paciente crítico debe recibir atención dentro de la hora de oro, los primeros 60 minutos después de una lesión catastrófica, lleva la impronta de un hombre a que se le dijo, repetida y enérgicamente, que lo que estaba haciendo iba en contra de las normas. De todos modos, lo hizo. Y, en definitiva, de esto trata la historia de Dominique Jean Larrey. No solo de americana, no solo de historia militar, sino del tipo de valentía que se necesita para enfrentarse a un sistema corrupto, uno que cuenta con autoridad institucional, mando militar, el peso de la tradición y la aprobación de todos los superiores, y decir, esto está mal, y voy a cambiarlo, cueste lo que cueste. Larrey no cambió el sistema solo con persuasión, lo cambió con hechos. Construyó aquello en lo que creía y demostró, de la manera más inequívoca posible, que funcionaba. Construyó sus ambulancias voladoras antes de que nadie le diera permiso. Las desplegó en el campo de batalla antes de que las órdenes lo autorizaran. Atendió a soldados enemigos antes de que nadie le dijera que eso era aceptable. Violó órdenes directas. Ignoró la autoridad institucional y actuó completamente convencido de que la evidencia que veía con sus propios ojos, hombres muriendo innecesariamente, hombres que podían salvarse, era más autorizada que cualquier reglamento redactado en una cómoda oficina lejos del fragor de la artillería. Los 800 soldados que salvó en Borodino no sobrevivieron porque un comité aprobara un nuevo procedimiento. Sobrevivieron porque un hombre decidió que el procedimiento aprobado era una sentencia de muerte y se negó a seguirlo. 800 hombres regresaron a casa con sus familias. 800 hombres vivieron para ver otra década, otro año, otro amanecer. 800 grupos de niños crecieron con un padre. 800 historias continuaron que, bajo el antiguo sistema, habrían terminado en el lodo de un campo ruso, porque un médico decidió desobedecer sus órdenes. Hay algo en ello, algo que vale la pena recordar, sobre la relación entre las reglas y los propósitos que se supone que deben cumplir. Las reglas existen para proteger algo, y cuando la regla se ha pervertido, cuando seguirla se ha convertido en el mecanismo mismo del daño que debía prevenir, el acto más ético posible es a veces el menos autorizado. Larrey lo entendió. Arriesgó su carrera por ello. Arriesgó su libertad por ello, en repetidas ocasiones. Arriesgó su vida por ello, en quirófanos apenas más seguros que los campos de batalla que tenían detrás. Y tenía razón. Si esta historia te conmovió aunque sea un poco, si hay algo en la imagen de un hombre con un kit quirúrgico cabalgando hacia el sonido de los cañones porque se negaba a aceptar que la muerte de los soldados fuera simplemente precio de la guerra, entonces haz de saber a este video. Dale al botón de me gusta y hazlo por una razón específica. Le indica al algoritmo que historias como esta merecen ser vistas. Que los héroes olvidados de la historia merecen su momento. Cada me gusta acerca de esta historia a alguien que nunca ha oído hablar de Dominique Jean Larrey, y eso ya es algo que vale la pena hacer. Suscríbete a Historia de Batalla TV. Este canal existe precisamente para eso, para descubrir a los hombres y mujeres que cambiaron el mundo de maneras que nunca aparecen en los libros de texto, para reflexionar sobre sus decisiones, su valentía y su rebeldía, para comprender que la historia nunca fue inevitable. Siempre la construyen personas concretas, en momentos concretos, que eligieron actuar cuando actuar era difícil. Y en los comentarios, quiero saber algo. Si hubieras estado en el lugar de Larrey, un joven médico viendo morir a hombres innecesariamente, con el poder de intervenir pero con órdenes de no hacerlo, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías seguido las reglas, confiando en que el sistema cambiaría por sí solo? ¿O habrías enviado las ambulancias y aceptado las consecuencias? No hay respuesta incorrecta, pero creo que tu respuesta dice mucho sobre ti. Déjame tu opinión abajo. La próxima vez en este canal, nos adentraremos en uno de los secretos militares mejor guardados de la Segunda Guerra Mundial. Una decisión tomada en completa oscuridad, por un hombre sin autorización ni apoyo, que alteró el curso de la campaña del Pacífico de maneras que los historiadores aún debaten. El nombre de la operación se mantuvo clasificado durante décadas. El nombre del hombre que la ideó es prácticamente desconocido. No querrás perderte este episodio. Y a todos los que ven, comentan, comparten estas historias y mantienen viva esta comunidad, gracias. De verdad. Ustedes son la razón por la que se cuentan estos nombres. Ustedes son la razón por la que se recuerda a Larrey. Y, de alguna manera, de un modo que no se puede medir del todo,
Eso importa.